Siempre he dicho en mis videos que el poder del creador es sublime ante las grandes majestuosidades que hay en la existencia. Aparte de la realidad en la que vivimos, Dios en la Biblia habla de grandes vestigios espirituales que quizá hoy día siguen siendo inescrutables ante nuestro entendimiento. Pero de que hay en la Biblia relatos muy misteriosos, para la mayoría en el mundo son muy interesantes. En lo personal, es un honor hacer este video dirigido a los grandes vestigios que relata la Biblia. Soy RoyTM73 y aquí verás hoy la espeluznante realidad del verdadero rostro de los ángeles. Las personas en el mundo están sujetas a una imagen que representa a los ángeles. Estos los han hecho ver como seres humanos de ojos azules, cabello castaño, de gran altura y muy parecidos al ser humano. En ciertos sentidos, sí han habido avistamientos de ángeles con estas características físicas, que lo relata algunos profetas en la Biblia. Pero existen otros seres que están en un plano superior a los ángeles, y estos son los guardianes de Dios. Se conocen como serafines, querubines y tronos. Cada uno tiene una apariencia tan enigmática como aterradora para la comprensión del ser humano. Ezequiel fue un profeta que tuvo una visión cuando estaba cautivo en Babilonia. En esta visión los cielos se le abrieron y pudo ver la apariencia de un querubín. Esto es lo que dice en Ezequiel 1:5. De en medio de él salió la imagen de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Tenían semejanza humana, pero cada uno tenía 4 caras, y cada uno tenía 4 alas. Sus piernas eran rectas, y las plantas de sus pies eran como la planta del pie de un ternero, y brillaban como bronce bruñido. También relata que este ser tenía 4 rostros, uno de hombre, una cara de león del lado derecho, del lado izquierdo un rostro de buey y una cara de águila. Otra descripción de serafín se encuentra en Apocalipsis 4:6. Este describe el mismo ser, pero con la única diferencia de que tenía ojos en todo su aspecto. Un ser que a simple vista atemoriza a cualquiera. Pero quizá el ser más enigmático de la Biblia es el que se encuentra en Ezequiel 1:15. Estos seres son conocidos como tronos y son seres que los cubren una serie de aros con ojos en todo su aspecto, pues así es como lo relata la Biblia. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. No es de extrañarse que la aparición de dichos seres atemorizara a los testigos, por eso ellos decían claramente que no tuvieran miedo. Aunque para nosotros estos querubines sean espeluznantes, para ellos su forma divina no lo es. Es obvio, nosotros somos seres que no alcanzamos a comprender los grandes misterios de la existencia. Somos seres que vamos a llegar a un límite con nuestro pensamiento. Pero ellos se tratan de seres mucho más avanzados que trascienden la existencia, por ende su apariencia propia lo ven mucho más diferente que nosotros. El Leviatán es una bestia marina del Antiguo Testamento, a menudo asociada con Satanás, creada por Dios. Este monstruoso ser fue la cúspide del terror según las descripciones bíblicas, además que también se trató de un ser de dimensiones colosales. Estas son algunas de las menciones que hay de este ser en la Biblia. Job 41, versículo del 1 al 34. ¿Sacarás tú Leviatán con anzuelo, o sujetarás con cuerda su lengua? ¿Pondrás una soga en su nariz, o perforarás su quijada con gancho? ¿Acaso te hará muchas súplicas, o te hablará palabras sumisas? El versículo en sí es bastante largo, habla la mayoría de la inmensidad del ser y lo fuerte que es, además de lo pequeños que somos ante él. De modo que termina con esta frase: Él es el rey sobre todos los hijos del orgullo. Salmo 74:14. Tú aplastaste la cabeza de Leviatán, le diste por comida a los moradores del desierto. Job 3:8. Maldíganla los que maldicen el día, los que están listos para despertar a Leviatán. Según la Biblia, el Leviatán fue creado el 5º día del Génesis y luego fue sometido por el arcángel Gabriel junto con Dios. No se conoce con certeza cómo era la apariencia de este megalítico ser, pero algunos dicen que el Leviatán tenía varias cabezas. Pero evidentemente tuvo que tratarse de un ser descomunal, ya que la Biblia dice que este ser se interponía con el orden de la creación. Quizás sus restos estén durmiendo debajo de todo el planeta.
En los textos bíblicos hay pruebas y señales de que en la antigüedad existieron árboles gigantes, y a esto no me refiero con árboles muy grandes, sino colosales. Estos eran tan altos que albergaban kilómetros de altura. Se dice que todas las naciones se resguardaban bajo su sombra y los animales comían de la abundancia de sus frutos. Por ejemplo, en la Biblia dice estas palabras. Números 13:24. Cuando llegaron a un arroyo, cortaron un racimo de uvas tan grande y pesado que lo tuvieron que cargar entre dos. Si el racimo de uvas era tan grande, significa que el árbol donde lo tomaron también era grande. Por lo tanto, el texto indica la existencia de árboles gigantes. ¿Qué pasó con estos árboles gigantes? ¿Fueron cortados y destruidos? La Biblia da referencias y metáforas en diferentes versículos de que Dios castigó a los árboles gigantes cortándolos por enaltecerse ante su descomunal altura. Ezequiel 31, 10, 11. Por cuanto el árbol creció tan alto y ufanó de su altura, urgió su copa hasta las nubes, yo lo he desechado. Zacarías 11:2. Los cedros se han caído y los majestuosos árboles se han derrumbado. Pero ¿dónde encontramos evidencia de esto en el mundo? Aunque no lo creas, sí la hay. En Venezuela tenemos el conocido Monte Roraima o los Tepuyes. Estas son montañas con paredes verticales y cumbres planas. Como dije anteriormente, lo que más sorprende son las paredes tan verticales que tienen estas montañas. Aunque algunas teorías dicen que son yacimientos volcánicos, pero evidentemente esto no aclara su mística apariencia. Además, ¿cómo es posible que su superficie sea totalmente plana? Ciertamente estas características son idénticas a un tocón de un árbol cortado y petrificado, con la diferencia de que son de proporciones colosales. La montaña del Cerro del Pico Truncado. En esta observación se refuerza al mirar de cerca la forma del material que está hecha la estructura, aparentemente volcánica, de modo que se encuentran formas hexagonales perfectas. No se parece nada a una formación por lava, sino a las vetas de la madera. Evidentemente, este es uno de los más grandes vestigios del planeta. Por último, tenemos a la Torre del Diablo, que se ubica en Estados Unidos. Según algunos científicos, se teoriza que esta montaña se formó por actividad volcánica. Pero el problema es que el sitio carece de evidencia volcánica. Además, sus columnas hexagonales son idénticas a las que presenta un árbol petrificado. Y como siempre, la superficie es totalmente plana. Esta gigantesca evidencia arqueológica tiene muchísimas coincidencias con un tocón de árbol que fue cortado y el tiempo lo petrificó. Muy seguramente, estas y muchas más montañas son la evidencia de la existencia de los árboles gigantes del que habla la Biblia y muchas civilizaciones antiguas.